Capítulo 13. No pensé que Chubbs no pudiera seguir mi ritmo de carrera. El grupo había despejado una senda a través del fango y la nieve, apisonándola con los pies hasta hacerla transitable. Aspiré una gran bocanada de aire seco e intenté ignorar la nieve que resbalaba de las ramas bajas de los árboles y los arbustos. Cuando finalmente me detuve, mis pantalones y mi abrigo estaban empapados. El rastro de las huellas, tan ancho y obvio antes, desapareció a la orilla de un río congelado. Cuando llegó donde yo estaba, Chubbs jadeaba, agitado por el esfuerzo, apretándose el hombro con una mano. Me giré para coger la bolsa de provisiones que había reunido, pero me lo pensé 2 veces. La que me había dado era tan pesada como aquella y no podía avanzar por la nieve con las dos. No con rapidez, al menos. ¿Y ahora qué? Dijo entre resuellos. ¿Han cruzado aquí? No, no es posible, respondí, poniéndome de rodillas para comprobar la firmeza del hielo. No hay manera de que hayan cruzado sin romper el hielo. Sus ojos se entrecerraron. ¿Puedes saber todo eso a partir de unas cuantas huellas? No, respondí. No sé el número exacto. 10 o más. Vida no se habría dejado capturar por un grupo menos numeroso. Chubbs tenía una expresión de duda, pero no negó la posibilidad. Avancé por la ribera del río en busca de algún rastro, humano o de otro tipo. No podían haberse desvanecido. Mierda, pensé, enredando mis dedos en el caótico rodete en el que había atado mi cabello. ¿Es posible? Chubbs tragó saliva, cambiando de sitio sobre sus hombros el incómodo peso de la bolsa. ¿Crees que los han capturado los soldados? ¿Unos enviados a perseguirnos desde la barricada? Negué con la cabeza. Habrían usado la carretera. Los habríamos visto. O por lo menos eso es lo que me estaba diciendo a mí misma. Dispositivos de seguimiento, tal vez. Esta vez fue él el que rechazó la posibilidad. 10 de ellos. ¿Por qué habrían de estar aquí, en medio de la nada? Entonces empecé a decir. Los ojos de Chubbs se agrandaron cuando captó el hilo de mis pensamientos. ¿La tribu de Azul que estábamos buscando? Preguntó. ¿Pero por qué comenzar una pelea? Luché contra el primer escozor causado por unas lágrimas de pánico. Oh Dios, Jude debe de haber estado aterrado. No saben cómo funciona. No han tenido una vida fuera de la liga. Nos enseñaron que solo debemos confiar en nosotros mismos. Fue una suerte que me girara hacia el río cuando lo hice, que el viento apartara el follaje verde de los árboles. De lo contrario, no habría visto el destello plateado del arma entre las ramas. Me arrojé sobre Chubbs, que cayó de cabeza al suelo, en el instante en que se oyó el primer disparo. Sentí que alguien tiraba de mi bolsa, y volví la cara hacia el otro lado cuando la bala impactó en el suelo, junto a nosotros, causando una pequeña explosión de hojas sucias y nieve. Las balas aullaban al hendir el aire detrás de nosotros, mientras arrastré de los dos hacia la protección de los árboles. Mantén la cabeza gacha, le susurré a Chubbs, casi empujándolo hacia la densa cobertura de los arbustos. Sentí que el arma que yo había cogido de la guantera del coche estaba tibia al extraerla de la cintura de mi pantalón. Disparé apuntando hacia el lugar donde creí haber visto a alguien, al otro lado del río. Los disparos se detuvieron súbitamente. El aire de la tarde estaba claro y quieto. Tenía una cualidad cristalina. Olía a nieve. Rubí. Una mancha oscura cayó desde el árbol que estaba a mis espaldas. Me giré sin pensarlo y lancé un codazo. Golpeé con todo mi peso algo blando que crujió en el impacto. Se oyó un agudo alarido de dolor, seguido por un ruido sordo y pesado. El impacto levantó torbellinos de nieve. Me volví hacia Chubbs y me extendí para cogerlo a través de la nube blanca y sentí que una mano se cerraba sobre mi antebrazo. La piel era clara y cada nudillo estaba desgarrado o cubierto de costras. Retrocedí un paso y levanté una rodilla para rechazar el siguiente ataque. Pero la lucha acabó antes de comenzar. Sentí la punta fría y afilada de un cuchillo en mi espalda y bajé los brazos.
Me giré un poco por encima del hombro para mirar a Chubbs. Estaba cubierto de fango, con la cara pálida. ¿Quién eres?, pregunté, volviéndome lentamente para enfrentarlo y manteniendo el cuchillo lejos de mí. Hija de... me espetó. El tono de su voz fue suficiente para que yo supiera qué edad tenía el chico realmente. Mi edad, 1 o 2 años más, a lo sumo. El chico que había recibido mi golpe se levantó vacilante y se limpió la nariz con la manga de su abrigo, sobre la cual quedó una larga línea roja. El chico del cuchillo retrocedió, pero no apartó el arma. Nariz sangrienta extendió una mano como si yo fuera a entregarle mi pistola. En el último minuto bajé el arma y en lugar de entregársela, le estreché la mano y me metí en su mente. Su cuerpo se retorció bajo mi dominio. En el interior de su mente vi una imagen fugaz del rostro asustado de Jude y eso fue suficiente para mí. ¿Qué les han hecho a esos chicos?, gruñí. El chico y la chica que encontraron antes, ¿dónde los han llevado? Chubbs tenía una expresión rara en el rostro mientras me miraba, pero permaneció en silencio. Los chicos, dijo con la voz alterada por el repugnante ángulo en que le había quedado la nariz. A mí me dolía el codo. Los chicos se los llevaron al huidizo, por supuesto. Estas fueron las primeras palabras que surgieron en mi cabeza, que rompieron el hielo que me mantenía clavada en el lugar. Por supuesto, el sistema de Clancy había funcionado tan bien la primera vez. ¿Por qué no habría de intentarlo de nuevo? Por supuesto. No importaría quiénes fueran los chicos, solo que estuvieran dispuestos, o las habilidades de Clancy los hubieran dispuesto a ir a la guerra contra el presidente Grey. Bien. Tuve que soltar la mano del chico cuando aparecieron otros 4 personajes en el bosque a nuestro alrededor y se acercaron a investigar lo que había pasado. Yo podía controlar una persona, pero no era Clancy. Más de una era imposible, y todo intento por mi parte habría revelado la ventaja que yo tenía. Di un paso adelante, les mostré que no estaba armada y le hice un gesto a Chubbs para que hiciera lo mismo. Quiero ver al huidizo, dije. No les causaremos problemas. ¿Es cierto?, preguntó uno de ellos, echando un vistazo al chico aturdido que estaba a mis pies. Michael, ¿has oído o el golpe te ha aflojado un tornillo? Nariz sangrienta, Michael. Sacudió la cabeza en un obvio intento de despejarla. Una herida en la cabeza era una buena tapadera para lo que yo le había hecho, pero a su pequeño cerebro le estaba llevando tanto a recuperarse que comencé a preocuparme de que los demás chicos empezaran a sospechar. No parecían estar dispuestos o ser capaces de hacer algo sin su permiso. Los llevaremos con nosotros, dijo Michael. Háganlo rápido. 2 de ustedes se quedarán en este puesto. Yo enviaré a alguien a buscarlos. Este tío es el líder, pensé. No era absurdo, solo su tamaño ya inspiraba temor, aunque nada más. Empujaron a Chubbs hacia mí y retrocedimos hacia el río. Yo le abracé la cintura para mantenerlo cerca. Los chicos cogieron nuestras bolsas y se las pusieron sobre los hombros. Bueno, murmuró Chubbs. Mierda. Otra vez estábamos al descubierto, cerca del río congelado, y más importante, en la línea de tiro del tirador que estaba entre los árboles. Había manos sobre mí, cacheteándome, palpando el interior de mis botas. Intenté no reaccionar cuando uno de ellos me quitó la navaja suiza que llevaba en la bota. El aire gélido me escocía la cara, pero lo que realmente me heló la sangre fue pensar en lo que encontraría en los bolsillos de Chubbs. Chubbs debió de leer la pregunta en mi rostro porque sacudió apenas la cabeza en un gesto de negación. El chico que lo estaba registrando solo encontró su cuchillo y un bolso lleno de papeles de caramelo. Chubbs contaba con información suficiente y se había deshecho de su identificación de rastreador de fugitivos en el bosque durante el ataque o la había dejado en el coche, gracias a Dios. Dirigí la mirada al otro lado del río, evitando por muy poco las patadas de Chubbs mientras lo elevaban por el aire. Luchó contra el aire durante el medio segundo que le llevó al chico con la mano extendida a elevarlo, y sin otra cosa que sus habilidades de bicho raro, lo depositaron en la orilla opuesta. Yo sentí el tirón cálido en la boca del estómago y reconocí la sensación. No tuve oportunidad de protestar antes de ser levantada también sobre el río y arrojada sobre Chubbs con una falta absoluta de amabilidad.
Los otros chicos se echaron a reír, elevándose los unos a los otros por encima de la corriente congelada con toda la suavidad de una brisa, salvo por las risas. No hablaron, no ofrecieron ninguna explicación ni confirmación respecto del lugar donde nos conducían. Dos de ellos se quedaron en el lugar para borrar nuestras huellas del polvo blando y blanco. Caminamos en silencio. La nieve empezó a caer otra vez, acumulándose en mi cabello y mis pestañas, deslizándose fría a través del abrigo de Liam. Chubb se puso tenso y se frotó el hombro lastimado de forma distraída. Nuestras miradas se cruzaron y pude ver mi ansiedad reflejada en sus ojos oscuros. No me lo puedo creer, murmuró. Otra vez. Yo me ocuparé de él, dije en voz baja, enlazando mi brazo con el suyo. ¿Lo dices por lo bien que funcionó la última vez? ¡Ey! Michael levantó su pistola plateada. Cierran las malditas bocas. Anduvimos lo suficiente para que yo empezara a preguntarme si alguna vez llegaríamos al campamento, o donde quiera que planearan llevarnos. No se me ocurrió que nos desplazábamos hacia Nashville, hasta que apareció el gran río. Comprendí de inmediato por qué habían cerrado la ciudad originalmente. Aunque el río debía de haber rebasado sus riberas meses atrás, la mayor parte del agua aún tenía que congelarse o retroceder completamente a su nivel normal. Las orillas estaban atascadas e impedían que el terreno circulante drenara. El río era un monstruo que se hacía mayor cuando más nos acercábamos. Era lo único que había entre nosotros y un almacén blanco al otro lado del camino. Esperándonos en la orilla había 3 pequeñas balsas que no parecían más que cajones y tablas sobrantes que se mantenían unidas mediante una cuerda de vinilo azul brillante. En cada una de ellas había un chico vestido de blanco, que sostenía una larga pértiga. En cuando nos distribuimos en las 3 balsas, los chicos de las pértigas nos condujeron por el agua lodosa y poco profunda con movimientos lentos y metódicos. Cerré los puños a los lados. Una de las dársenas del almacén estaba abierta y a la espera, con una firmeza inesperada. La balsa flotó el resto del camino hasta la rizada puerta plateada y el interior de la oscura estancia. La plataforma de carga estaba lo bastante elevada para que las balsas no fueran necesarias. Me levantaron por la cintura y me depositaron en los brazos de otro de los chicos que esperaban allí. La chica que me sostenía era delgada y pálida, y sus ojos verdes sobresalían de los marcados huesos de su rostro. Dejó escapar una tos estruendosa y húmeda que procedía de lo más profundo de su pecho, pero no dijo nada cuando me cogió del brazo y me obligó a entrar. Las paredes y el suelo eran de hormigón y estaban cuarteados y cubiertos por 3 centímetros de grafitis viejos y descoloridos. El almacén tenía aproximadamente el tamaño de un gimnasio de instituto y aún conservaba algunos indicios de su vida anterior. Señales que indicaban dónde podían dejarse los cables. La pared trasera, hacia la cual caminábamos, estaba pintada de un matiz oscuro de cian, y aunque alguien había intentado cubrirlas con una capa de pintura blanca, debajo aún se podían leer las letras negras que rezaban Johnson Electric. Chubb se puso a mi lado y me indicó con un ademán de la cabeza la línea marrón que recorría todas las paredes a media altura. Entonces el agua del río había llegado tan alto. Cada paso que daba, cada voz a nuestro alrededor, cada gota de agua que caía de las grietas del techo abovedado, parecía tener un eco. Los sonidos rebotaban en las paredes desnudas y las ventanas cerradas con listones de madera a nuestro alrededor. A pesar de que no estábamos expuestos a la nieve ni al viento, el edificio no estaba tan aislado como para mantener a raya el frío persistente. Habían utilizado viejos cubos de basura como contenedores de fogatas, pero la mayoría estaban situados en el otro extremo del almacén, no cerca de los grupos de chicos diseminados en las cercanías de la entrada por la que habíamos llegado nosotros. Esto no era nada parecido a East River, y el adolescente sentado en una plataforma elevada, en el fondo, y que desaparecía y reaparecía detrás de una nube de humo de cigarro y fuego, no era Clancy Gray. ¿Y tú, quién diablos eres? Cuando nos empujaron dentro,
Hubo un murmullo de interés, pero cuando hablé se hizo el silencio. Mis ojos se habían dirigido directamente al rostro del chico, con tanta rapidez que ni siquiera me percaté de los demás adolescentes que lo rodeaban hasta que avanzaron para mirarnos mejor. Había chicas que temblaban, vestidas con camisetas y pantalones cortos, y se inclinaban sobre la base de la plataforma o acurrucadas junto a los cajones apilados detrás de él, con solo unas pocas mantas entre ellas. A su alrededor había grupos de chicos que reían y contribuían al humo gris y pútrido con sus propios cigarros. Este chico debía estar más cerca de los 20 que los demás. Su rostro estaba enmarcado por una barba rojiza que él se ocupaba de frotar contra la mejilla de una chica de cabellos rubios, largos y sucios, que estaba sentada en su regazo. Cuando la chica se volvió para mirarme, advertí el moratón de sus labios, que se extendía hasta la base de la mandíbula. El cabello rubio del chico era largo, pero estaba peinado con esmero detrás de sus orejas. Las botas de combate y la chaqueta negra reglamentarias del uniforme de las FEP estaban salpicadas de fango, pero por lo demás estaban impecables, un poco demasiado impecables, como para haber sido usadas alguna vez. ¿Perdona? Un acento sureño. Tú, repetí, ¿quién diablos eres? Los otros adolescentes que estaban en la plataforma se giraron para mirarlo en perfecta sincronía, pero él solo me miraba a mí. Sentí el tirón tibio en el estómago otra vez, y pese al intento de Chubbs de aferrarme, mis pies resbalaron por el suelo sucio hacia él. Apenas conseguí controlarme antes de chocar contra el costado de la plataforma. Viejos cajones apilados, cubiertos por un contrachapado de madera combado por el agua, asegurado con clavos. Esa era toda la plataforma. Su silla era poco más que metal plegado con una manta doblada encima, probablemente como detalle de efecto. El adolescente se puso de pie, deshaciéndose de la chica que tenía encima. Cuando ella gritó por la sorpresa, él le arrojó el cazo con el que estaba comiendo para hacerla callar. Me esforcé por controlar el impulso de buscar a vida y ayuda entre las sombras que se movían a nuestro alrededor. ¿Dónde los has encontrado? Se puso en cuclillas en el borde de la plataforma para observar mi rostro. Sus ojos eran verdes, aunque una gran mancha marrón le cubría la parte superior del ojo derecho. Cerca del arroyo, respondió Michael. Tú, dijo el líder a la chica que estaba sobre la plataforma. Dale esa manta antes de que se congele. Esta noche, este tío es un rey. Mira el lote que nos ha traído. La chica no pareció comprender por qué o cómo podía pedirle semejante cosa. Se quedó mirando, atontada y muda, detrás de él, hasta que uno de los chicos la agarró por el pelo y la arrojó hacia adelante, hacia el borde de la plataforma elevada. Debajo de la tibia manta de lana marrón, llevaba una camiseta amarilla manchada y un par de viejos pantaloncitos que habían pertenecido a alguien más. No llevaba zapatos ni calcetines. Michael le arrancó la manta de las manos, chasqueando la lengua ante su resistencia. Otro de los chicos, un niño, le alcanzó una botella con agua que tenía en las manos y lo observó